de algo que va de la mano con lo que vimos en la clase pasada, que era trastornos de equilibrio, ¿se acuerdan? Viene de la manito, ¿no es cierto?, la inmovilidad y la postración. Y junto con esto también viene todo lo que tiene que ver con las caídas, pero hoy día nos vamos a centrar específicamente en la inmovilidad y en la postración. Entonces, hay que saber algunas cosas importantes, como por ejemplo que, como es un síndrome geriátrico, obedece a diversas etiologías, cursa con signos y síntomas asociados a la disminución de la capacidad motriz del adulto mayor. O sea, aquí vamos a tener un conjunto de signos y síntomas, muchas veces inespecíficos, que van a tener principalmente relación con la capacidad motriz del adulto mayor, o sea, la capacidad de moverse, desplazarse, etcétera, etcétera. Las estadísticas muestran que hasta un 20% de los adultos mayores de países en vías de desarrollo tienen importantes dificultades en su desplazamiento y la mitad de ellos se encuentra en estado de postración. Ese 20% no es menor si ustedes piensan que la esperanza de vida del adulto mayor se está alargando. Por lo tanto, mientras más viejecitos tengamos, más mayores, digamos, tengamos adultos mayores más mayores, vamos a tener probablemente también más pacientes postrados o dependientes, ¿ya? Y otra cosa que es importante recordar, que en Chile cerca de un 7% de los ancianos se encuentra postrado. Ustedes me dirán, profe, pero un 7% no es tanto. No, ahora no es tanto, pero como yo les digo, de acuerdo a las proyecciones de ¿cómo se llama esto?, de población que tenemos, lo más probable es que en 10 años más o 20 años más ese 7% ya no va a ser un 7%, va a ser el doble o va a ser mucho más, ¿ya? Por eso que es importante. ¿Cómo se presenta? Existen pacientes que están en condiciones de movilidad total, ¿no es cierto?, que son autovalentes, se levantan, van al baño, hacen sus cosas perfectamente, caen en inmovilidad abruptamente, como es el caso de aquellos que sufren accidentes vasculares encefálicos o traumatismos incapacitantes. Y aquí esto es válido un poco para todos, para todas aquellas personas que sufren de accidentes cerebrovasculares. Lo más probable es que caigan en una hemiparesia o en una hemiplegia derechamente o una cuadraplegia, ¿ya? Donde van a tener afectada la capacidad de movilizarse, ¿ya? Y eso ocurre de un día para otro. O sea, un accidente cerebrovascular basta con un trombo, ¿no es cierto?, que se aloje en un vaso cerebral y ya tenemos el accidente cerebrovascular. En el caso de los traumatismos incapacitantes tenemos varios y dentro de los más habituales, ustedes yo me imagino que se recordarán que están las fracturas de cadera. Ya, Fidel, me doy por entrada por la Pauli. La internet está malita en todo caso para todos. Los pacientes mayores que sufren de fractura de cadera, generalmente por producto de una caída o también puede ser producto de la osteoporosis, lo más probable es que pasen de estar móviles, o sea, de movilizarse en forma habitual, ¿no es cierto?, a un estado en que tienen que estar en reposo, en que va a pasar un tiempo largo desde que los operan hasta que puedan empezar la rehabilitación, y eso les va a causar una inmovilidad que puede ser transitoria o que puede ser permanente de acuerdo a cómo se vaya trabajando. Y otros pacientes que muestran un deterioro progresivo, ¿no es cierto?, ya sea desde una situación de movilidad total o parcial, o por alguna enfermedad crónica, como es el caso de la osteoartrosis, las enfermedades neoplásicas, la insuficiencia cardíaca y respiratoria o la enfermedad de Parkinson. Si nosotros pensamos en la osteoartrosis, sobre todo las artritis deformantes o las osteoartrisis o las artrosis, ¿no es cierto?, de distinto tipo, el dolor y la inflamación de las articulaciones de por sí es inmovilizante para cualquier persona que lo sufre, ¿ya? Por lo tanto, ese paciente que puede ser que haya vivido una larga vida con artritis o artrosis de distinto tipo,
va a llegar un momento en que simplemente no va a poder movilizarse más, ¿ya? Lo mismo con las enfermedades neoplásicas, los tumores, ¿no es cierto? Puede ser también por una amputación, por un producto de una diabetes mal cuidada, o por una incapacidad, ¿no es cierto?, por una ceguera, también puede ser producto de una diabetes mal cuidada, o una insuficiencia, ¿no es cierto?, arterial de extremidades inferiores, ¿ya? Pero vamos a tener en dos grandes tipos, una que es abrupta, ¿no es cierto?, que es de un momento para otro, y vamos a tener otro tipo de inmovilidad, que es aquella que se va dando con el tiempo, ¿no es cierto?, que puede ser por un deterioro propio de la vejez o un deterioro cognitivo, por ejemplo, aquella persona que va a tener dificultad para caminar porque tiene un deterioro a nivel neuronal que le impide, ¿no es cierto?, darle la orden a sus extremidades para moverse, ¿ya? Y ahí vamos a tener distintas situaciones. Algunos pacientes cursan con fenómenos que son episódicos, o sea, son momentáneos, que ceden totalmente después, como en las enfermedades autoinmunes o las neuropatías de origen hidroelectrolítico, ¿no es cierto? Ustedes han visto, me imagino yo, la gota. No sé si todos conocen la gota, ¿no? La que le llaman la enfermedad de los reyes. ¿Alguien conoce la gota? Chiquillos. Ya. La gota, ¿no es cierto?, es una patología que es transitoria y que se da por acúmulos de cristales de, ¿cómo se llama esto?, de las articulaciones, y que básicamente por comer carne roja, justamente por eso que se le dice la enfermedad de los reyes, o antiguamente se decía así, o yo estoy muy vieja, no sé, porque comen mucha carne roja o mucho marisco, ¿no es cierto? Y básicamente lo que ocurre es un dolor, a mí no me ha dado nunca, pero lo he visto, mi abuela siempre sufría de gota, es un dolor en la extremidad, generalmente en el tobillo o en el pie, ¿no es cierto? O en las rodillas también, y que se caracteriza por incapacitar a la persona porque esa persona no puede apoyar o el pie o no puede mover la rodilla, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en ese caso, la patología, ¿no es cierto?, de la que estamos hablando, que es la gota, va a tener un desarrollo momentáneo, ¿ya? O sea, va a tener un comienzo y va a tener un fin y va a ser un episodio de inmovilidad para esas personas. Hay enfermedades autoinmunes que son de carácter inflamatorio, como el lupus eritematoso sistémico o alguna otra, ¿no es cierto?, que también producen agudizaciones de la inflamación en el cuerpo, y ahí las personas también sufren de periodos en que a veces no pueden caminar. ¿Ya? También vamos a tener alteraciones de carácter hidroelectrolítico, ¿no es cierto? Los calambres, etcétera, etcétera, que producen un episodio de inmovilidad o de baja capacidad motriz, ¿no es cierto? Y que finalmente van a ir produciendo otro síndrome geriátrico, que lo vamos a ver más adelante, que son las caídas a repetición o las hospitalizaciones frecuentes, que sin el apoyo kinésico especializado, ¿no es cierto?, nos van a derivar finalmente de ser un episodio momentáneo a un episodio que se va a alargar en el tiempo y que probablemente deje de ser transitorio y que se haga más bien permanente. ¿Ya? Por lo tanto, todas esas patologías que son episódicas, hay que tener mucho ojo de cómo se le va a dar la ayuda a ese paciente para que pueda recuperar su movilidad lo antes que se pueda. Dentro de las etiologías vamos a tener la falta de fuerza o debilidad, la rigidez, el dolor y alteraciones del equilibrio y problemas psicológicos. ¿Ya? Vamos a ir viendo cada una. La falta de fuerza o la debilidad puede deberse principalmente al desuso de la musculatura, a la malnutrición, alteraciones de electrolitos, a la anemia o a desórdenes neurológicos o miopatías. ¿Ya? Los desórdenes neurológicos a los que se refieren, ¿no es cierto?, que nos causan debilidad son alteración, por ejemplo, de las vainas de mielina, que lentece la transmisión del impulso nervioso. La enfermedad de los reyes la conocía por la hemofilia. Sí, también se le dice a la hemofilia mónica. ¿Y tú sabes por qué se le dice a la hemofilia la enfermedad de los reyes? ¿Tú sabes qué
quién tenía hemofilia y que fue muy conocido, digamos, en la historia? Que tiene que ver con otra historia más que otro día se las puedo contar, pero el hijo del zar Nicolás II, el último zar de Rusia, el zar Nicolás, digamos el hijo del zar, que también se llamaba Nicolás, era hemofílico. Y sufría de estas crisis de hemofilia, y el único que, digamos, calmaba la ansiedad de la zarina, de la reina, digamos, era Rasputín. Hasta ahí se los voy a dejar, otro día les cuento la historia completa, pero básicamente son 3 personajes importantes ahí: la zarina, el zar de Rusia y Rasputín. Y por supuesto el hijo que tenía hemofilia, el príncipe. ¿Ya? Por eso también se le llama a la hemofilia la enfermedad de los reyes. Entonces, luego de esa nota cultural, estábamos en los desórdenes neurológicos, que recuerden que pueden producirse, por ejemplo, como por la falta de la vaina de mielina, que va a enlentecer el impulso nervioso que va a llegar hacia la musculatura, lo que va a hacer que finalmente las personas tengan debilidad muscular, porque entre caerse y no caerse y quedarse sentado, digamos, van a preferir muchas veces quedarse sentados y no caerse, ¿ya? La rigidez muscular o la rigidez articular, puede ser cualquiera de las dos. La causa más común que nosotros conocemos, que ya algo conversamos, es la osteoartritis, el parkinsonismo, la artritis reumatoide, la gota y la pseudogota. También van a ocurrir con mayor frecuencia en este grupo etario y que van a producir esta situación de rigidez. La polimialgia reumática, ya, que es una patología que es bastante rara, pero, o sea, básicamente se refiere al dolor y la inflamación de carácter reumático, ¿ya? Hay que ponerle ojo, porque muchas veces esos pacientes que sufren de esos episodios de rigidez y dolor, sobre todo si es en la cintura, ¿no es cierto?, o en los hombros, puede tener síntomas asociados que finalmente nos van a derivar en una inmovilidad posterior y a largo plazo. El dolor propiamente tal, también ustedes saben que es inmovilizante, ¿ya? Y no solo para el adulto mayor, sino que para todos nosotros. Puede ser del hueso, por ejemplo, por una osteoporosis o una osteomalacia, la enfermedad de Payet, el cáncer metastásico, que es tremendamente doloroso, o algún trauma importante, ¿ya? Por ejemplo, la fractura de cadera. Dolor de articulaciones, que se puede deber a la osteoartritis, la artritis reumatoide o la gota, o la parte de la bursa o el músculo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la parte de la articulación, ¿no es cierto?, que se une al músculo, esa es la bursa, ¿ya?, donde está el tendón, todo ese paquete de elementos se llama bursa. Por ejemplo, la polimialgia reumática, donde se inflama toda la articulación y se suma también la parte de la bursa. La claudicación intermitente, que es el dolor al caminar, o la pseudoclaudicación, que es la cojera, ¿no es cierto?, pero por dolor. Todas estas cosas que ustedes ven acá son algunos ejemplos de las que le pueden causar dolor a los pacientes adultos mayores, y que finalmente, por evitar ese dolor, las personas se inmovilizan. Los problemas en los pies también son importantes, son extremidades frecuentes. Los problemas en los pies son extremadamente frecuentes e incluyen las verrugas plantares, las úlceras, las hiperkeratosis, las onicogrifosis y las alteraciones distróficas de las uñas, ¿ya? Todas estas cosas que nosotros vimos el año pasado, ¿no es cierto?, en el pie diabético, ¿se recuerdan? Y en las insuficiencias arteriales y venosas, ¿ya?, nos van a producir ese problema importante que va a hacer que ese paciente adulto mayor permanezca más inmóvil que lo habitual. Y otra cosa que también es importante, y esto las señoritas lo van a resentir un poco más, es el tipo de calzado, que es generalmente inadecuado, ¿no es cierto?, que hacen que el pie se deforme, y cuando son viejitas y usan mucho taco, ¿qué pasa con los pies? Les quedan como
como decía mi abuelo, como a las gallinas, ¿no es cierto? Caminan como con los dedos, no caminan con el pie completo, ¿ya? Por lo tanto, eso causa dolor cuando ustedes son mayores y generalmente se les acorta el tendón y eso también requiere de cirugía. El hallux valgus también se produce por el uso de mucho taco, así que ojo con los tacos de 10 centímetros, 15 centímetros y no sé cuánto que les gusta usar a ustedes. Recuerden que el taco fisiológico es de 2 a 3 centímetros y es el que habitualmente traen las zapatillas. Ya, si ustedes se han fijado, las zapatillas son un poco más altas atrás que adelante y eso permite que el cuerpo se equilibre de mejor manera y permite también que los dedos de los pies no sean los que cargan con todo el peso, ¿ya? Otro ejemplo claro de esto, que no tengo a mano, pero yo tenía una foto muy, muy impactante, de los pies de las bailarinas de ballet. ¿Alguien alguna vez en su vida se le ha imaginado o ha visto cómo son los pies de las bailarinas de ballet cuando se sacan todo? Aparte del pie equino, ¿lo has visto, Fernanda? Como el pie de las geishas, eso es otra cosa. Ya. Para el que no lo ha visto, básicamente lo que ocurre es una hiperextensión del empeine, ya, por lo tanto, todos esos tendones, músculos que están en la parte del dorso del pie se alargan, ya, se acorta el tendón de Aquiles, pero también lo que ocurre es que los dedos de las bailarinas que son las que soportan todo el peso del cuerpo, por eso que lo ideal es que las bailarinas de ballet sean livianas, ¿no es cierto? Pesen muy poco, porque si no los dedos terminarían quebrados y la fractura de dedos en las bailarinas de ballet es bastante frecuente, ¿ya? Pero básicamente cuando se sacan las zapatillas de ballet, aparte de que tienen una serie de callos y un montón de cosas, la deformidad que tienen en esa parte de, digamos, las falanges y los huesos del empeine del pie es tremenda, ¿ya? Y eso cuando son más adultas, en general, les causa problemas para caminar y habitualmente tienen mucho dolor en los pies, porque básicamente lo que ocurre es que los pies se van acostumbrando a tener un peso sobre los dedos de los pies y eso les hace que finalmente caigan también en la inmovilidad. ¿Se imaginaban eso, chicos? Lo que la Mónica dice como el pie de la geisha, eso es otra cosa que es una costumbre, era una costumbre, creo que ya no se hace, que tenía que ver con una cosa de un fetiche que tenían los chinos y que tenía que ver con lo que le llaman el pie de loto, ¿ya? Y lo que se hacía era vendar los pies de las mujeres desde que eran pequeñas, ¿no es cierto?, para tener esta forma como de capullo de flor de loto, ya ese era como el sentido, y si ustedes lo ven, hay un montón de documentales por ahí si alguien lo quiere mirar, se van a dar cuenta que los dedos de los pies están totalmente deformados hacia abajo del pie, ¿ya? Y usaban unos zapatos muy pequeñitos que era, digamos, mientras más pequeño el pie, entre comillas, era como más reconocido, más sexy, más llamativo, no sé cómo explicarlo, y que básicamente eso tenía relación con un estatus social que le daban a el tema del pie, el pie de loto, ¿ya? Pero eso es otra cosa, que es una costumbre netamente cultural, que ya no tiene que ver, no se practica mucho, pero hay varios documentales si a alguien le interesa el tema. ¿Se imaginaban eso también, chicos, o no? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? Bueno, hay muchas cosas terribles que me imagino que ustedes no deben conocer, pero otro día podemos hablar del resto de las costumbres medias barbáricas. Yo encuentro que eso es súper bárbaro, pero para ellos era un signo de civilización absoluta, o sea, pero es una cosa de punto de vista. Ya, dejemos de lado los pies, las alteraciones de equilibrio y los desequilibrios psicológicos. Las alteraciones del equilibrio, como lo vimos en la clase pasada, producen a su vez un temor a caerse, ¿no es cierto?, que causa un miedo, ¿no es cierto?, a caminar.
Y eso, en general, ambas dos juntas, en la alteración del equilibrio y el temor a las caídas, son las mayores causas de inmovilidad. Y el desequilibrio puede ser resultado de debilidad general, causas neurológicas, ansiedad, hipotensión ortostática o hipotensión postprandial o drogas. Eso ya lo vimos en la clase pasada, por lo tanto, no me voy a detener mucho en esto. Puede ocurrir también luego de un prolongado reposo en cama. Hay condiciones psicológicas como la ansiedad severa, la depresión o la catatonia que pueden producir o contribuir a la inmovilización. ¿Ustedes saben lo que es la catatonia, chicos? ¿Saben lo que es la catatonia o no? Nadie sabe. Ya. La catatonia es un estado psiquiátrico, o de la mente, si ustedes quieren, donde las personas quedan como en un limbo mental. ¿Ustedes han visto al Chavo del Ocho cuando le da la chiripiorca y queda así y queda, ya le dio la chiripiorca? ¿Lo han visto, no? Que queda con la misma postura y ahí queda. Y no hay nadie que lo saque de ahí. ¿Lo han visto? Ya. Esa misma visión que ustedes veían en el Chavo del Ocho, un poco caricaturizada, le pasa muchas veces a las personas que tienen alteraciones psiquiátricas o de carácter psicológico, ¿no es cierto? Y que pierden la conexión con el medio y quedan en un estado como despierto, pero inmóvil, absolutamente inmóvil, sin respuesta, sin, digamos, conexión mayor con el medio, y a eso se le llama catatonia. Antiguamente, y aquí vamos a volver a hacer un poco de historia, antiguamente la catatonia se confundía, digamos, con la muerte de las personas y un poco esa es la razón por la que actualmente nosotros no llegamos y enterramos a los muertos, sino que los velamos, ¿ya? Porque muchas veces las personas eran enterradas vivas y de ahí sale también el mito de los vampiros y de los zombies y todas esas cosas que ustedes ven ahora, porque, digamos, caían en este estado de catatonia, que puede ser por una cosa, una impresión emocional muy grande, por ejemplo, que era en ese tiempo lo que era más frecuente, y quedaban en este estado catatónico y la gente pensaba que se habían muerto de la impresión, ¿ya? Por lo tanto, lo que hacían era agarrarlos, meterlos a un ataúd y los enterraban. Y resulta que después los iban a ver, ¿no es cierto? Porque habían sentido ruido, qué sé yo, abrían el ataúd y lo encontraban, ¿no es cierto?, a la persona o da vuelta o qué sé yo, y el ataúd todo rajuñado y claro, después de que pasa un tiempo, la catatonia pasa sola, digamos, puede pasar sola, y las personas despiertan de ese estatus, ¿no es cierto? Y claro, si están en un ataúd, reaccionan y finalmente mueren ahogados, ¿ya? Pero estos estados catatónicos generalmente en los adultos mayores se deben principalmente a alteraciones de carácter más neurológico, ¿ya? Alteración de los neurotransmisores o alguna otra de origen más bien psiquiátrico que producen estas periodos de inmovilidad que claramente no son voluntarias, pero que pueden llegar a una inmovilidad prolongada. ¿Ya? Ya, otro dato cultural. ¿Qué otra cosa tenemos? Es destacable, ¿no es cierto?, como dice acá, que la condición de postración puede tener algunos aspectos gananciales para ciertos pacientes, como el hecho de ser más atendido y contar con apoyos económicos extra. Y aquí también tenemos otra situación que se da, justamente Fidel, así es, tal cual, que Fidel dice, de ahí sale igual el dicho, salvado por la campana, porque empezaron a armar una campana en la mano del difunto si se despertaba en el féretro, ¿no es cierto? La idea era que tocara la campana. El problema es que nadie le decía al difunto antes de caer en este estado que tenía que tocar la campana, así que tampoco servía mucho, pero tienes razón, Fidel, también sale de ahí el dicho del salvado por la campana.
Como les estaba comentando, chicos, cuando una persona o cualquiera que sea, digamos, se ve en una situación de vulnerabilidad, ustedes mismos cuando están enfermos o cuando eran más chicos, ¿no es cierto? Y se tenían que quedar en la casa porque estaban con fiebre o se sentían mal y veían que la mamá les llevaba la tela a la pieza y les llevaba, ¿no es cierto?, el almuerzo y les hacía cariño y les llevaba juegos para que jugaran o qué sé yo. Claramente eso es mucho mejor que estar yendo al colegio, ¿sí o no, chicos? ¿Es más cómoda esa situación o no? Por lo tanto, en ese sentido, hay una cierta ganancia, ¿no es cierto? Y cuando son adultos mayores, el hecho también de que les pongan más atención, que los atiendan, que les hagan las cosas, que los regalonen y todo lo demás, también presenta una ganancia a nivel psicológico. Por lo tanto, pucha, si yo estoy bien aquí, me atienden, me traen todo, me hacen todo por mí, todo lo demás, ¿qué va a pasar con ese adulto mayor? ¿Va a querer volver a ser independiente o va a preferir quedarse sentado y que lo atiendan? ¿Qué creen ustedes? Como una situación transitoria, ¿no es cierto? Como dice la Fernanda, va a preferir que lo atiendan. Por lo tanto, esa situación que parte siendo transitoria, ¿no es cierto? Por alguna situación de enfermedad o alguna vulnerabilidad otra que haya tenido, pasa a ser una situación permanente, porque claro, pues mucho más es entretenido que a uno le hagan las cosas a que estar uno pidiendo o haciéndose las cosas uno solo, eso por una parte. Eh, Al tiro te contesto, Mónica. ¿Cómo se llama esto? Como es más cómoda esa situación, también eso les va a llevar a tener un deterioro, no solo a nivel de movilidad, sino que también cognitivo, ¿no es cierto? Porque dejan de hacer actividades que le ayudan a mantener su cerebro. Algunos adultos mayores, como dice la Mónica, después quieren sentirse útiles, pero no siempre es así, pues es más fácil la ganancia de estar y que lo atiendan. Por lo tanto, yo prefiero quedarme sin hacer nada, ¿no es cierto? Em, Justamente, Fidel, algunos prefieren que los atiendan, otros son más tercos y más malas pulgas, supongo que dices eso, y sea como sea que estén, siguen haciendo sus cosas. Exactamente, aquí se dan los dos extremos, ¿ya? Pero como causas de inmovilidad, porque eso es lo que estamos analizando en este momento, esa situación psicológica de que estén bien atendidos, de que les pongan atención, de que les hagan cariño y todo lo demás, lo más probable es que si el adulto mayor siente que eso le acomoda, ¿ya? Va a tratar de prolongar esa situación lo máximo en el tiempo posible. ¿Ya? Y por eso que también habla de contar con apoyos económicos extra, claro, porque sobre todo cuando pensamos en el programa de pacientes postrados, ¿se acuerdan ustedes de que había que hacer las visitas domiciliarias y hacer el Bartel y hablar con la cuidadora y todo lo demás, porque había un dinerito, ¿no es cierto?, que se entregaba, que no era mucho a lo mejor para algunos, para otros es mucha plata, pero que se entregaba un dinero y que si bajaban su condición de dependientes, ese estipendio se les eliminaba. ¿Ya? Eso también juega de repente un rol en el hecho de querer seguir siendo dependientes, ¿ya? Porque es más fácil que me den la plata a que, digamos, tratar de conseguirla por otro lado. Algunas consecuencias de la inmovilidad vamos a tener en términos sociales, y aquí estamos hablando un poco a manera transversal, la pérdida del empleo, la pérdida de actividades de esparcimiento y relaciones sociales, la pérdida de la capacidad de cuidar a terceros, la pérdida de la capacidad de autocuidado. ¿Ya? Y esto es como una bola de nieve. En el momento en que empieza la inmovilidad, se va a empezar a deteriorar todo el resto de las capacidades de autonomía del adulto mayor. Dentro de las psicológicas vamos a tener que
van a sentir un temor a las caídas, probablemente van a caer en depresión, sobre todo si están solos, ¿ya? Hay una pérdida del control porque hay situaciones que no van a poder controlar por ellos mismos porque ya no se pueden mover. Y hay una incapacidad aprendida, que es lo que un poco habíamos conversado, ¿no es cierto?, en esta situación de ganancia psicológica de que prefiero que me atiendan. Dentro de las consecuencias físicas vamos a tener caídas, incontinencia, pérdida de fuerza y capacidad aeróbica, alteraciones metabólicas, disminución de la glucosa, por ejemplo, balance del calcio y nitrógenos negativos, ¿ya? Úlceras por decúbito, contracturas, trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. O sea, aquí las consecuencias físicas de estar en cama mucho tiempo o de estar en una silla de ruedas, ¿no es cierto?, van a ser bastante importantes. Hasta aquí, yo creo que no debemos tener mayores dudas, ¿no es cierto? ¿Alguien que quiera comentar algo? Hasta aquí lo que llevamos para pasar al tratamiento. Todo claro. Ya, ¿nadie quiere comentar nada? Vamos al tratamiento entonces. Dentro del tratamiento, vamos a primero que todo trabajar con los factores identificados como contribuyentes a la inmovilidad. Y en esta parte el rol del kinesiólogo es sumamente importante en lo que es la rehabilitación, ¿no es cierto?, entrenamiento y rehabilitación física del paciente, así como ayudar a solucionar los problemas ambientales. Y aquí también, esto también lo podríamos hacer nosotros en términos de disminuir los riesgos ambientales en las casas de los adultos mayores, como por ejemplo las alfombras que se deslizan, los muebles en la pasada, instalar pasamanos en el baño o, digamos, al borde de la cama, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, bajar las camas para que no tengan que hacer un esfuerzo importante para subirse las camas, las sillas de la altura apropiada, etcétera, etcétera. Aquí hay 3 profesionales que pudieran efectuar ese trabajo, que sería un kinesiólogo, un ergónomo, ¿ya? Que es el que se dedica, ¿no es cierto?, a modificar el ambiente de acuerdo a la antropometría de las personas, y los enfermeros que también nos dedicamos un poco al riesgo, ¿no es cierto?, a minimizar los riesgos en el hogar. El reposo prolongado en cama debe ser reconocido y evitado, por lo tanto, en los pacientes hospitalizados se debe propiciar el manejo kinésico continuo y ahí está, ¿no es cierto?, la levantada precoz, ¿ya? Y aquí ustedes van a decir, pero profe, no todos los pacientes se pueden levantar. Los que se pueden levantar se levantan lo antes que se pueda, ¿ya? Incluso aquellos pacientes con trampa de agua pueden levantarse, ¿no es cierto?, y caminar, ¿no es cierto?, acompañado al kinesiólogo y hacer algunas terapias para favorecer, digamos, el mantenimiento de la musculatura y de las articulaciones, ¿ya? Hay que evitar el uso excesivo de drogas como neurolépticos y benzodiazepinas y la adecuada habilitación de infraestructura pensada en el adulto mayor. Y aquí ustedes saben que los neurolépticos y las benzodiazepinas tienen un rol muy importante en todo lo que tiene que ver con la movilidad del adulto mayor. Y si nosotros además adecuamos la infraestructura de nuestro ambiente cercano para un adulto mayor, también vamos a fomentar que el adulto mayor suba la escalera o suba la rampa o, digamos, pueda acceder a los distintos lugares y no se quede con que, ay, es que no tiene rampa, es que no tiene escalera, es que no tiene esto, es que no tiene lo otro, entonces mejor no voy. ¿Ya? La idea es que sean lugares amigables para los adultos mayores. Vamos a hablar ahora algo en relación al manejo de las complicaciones. Y aquí la primera y la reina de las complicaciones de la inmovilidad que ustedes más conocen, ¿no es cierto?, es justamente las úlceras por decúbito, ¿ya? Y las úlceras por decúbito son una seria complicación
de la inmovilidad y están frecuentemente asociadas a hospitalizaciones prolongadas y costosas en el caso de un paciente hospitalizado con alto grado de complicaciones y mortalidad. Para el que quiera revisar algo más de úlceras por decúbito, en el canal de YouTube hay hartos videos por partes con distintos niveles de complejidad, ¿no es cierto?, para el tratamiento de las úlceras por decúbito, y también si quieren pueden buscar el taller de apósitos secundarios, ¿no es cierto?, que se hizo para médico quirúrgico este año, que lo hice yo. Ya, si alguien quiere volver a revisar ese material, está disponible. Las causas de las úlceras por decúbito, no me voy a tener mucho en esto porque esto ya es materia ultra archi sabida, pero vamos a tener principalmente 3, ¿no es cierto? O 4, si ustedes quieren: la presión mecánica, la maceración, la fricción y el cizallamiento, que es una mezcla entre la presión mecánica y la fricción. Ese es el cizallamiento. ¿Ya? También se ha identificado junto a la inmovilidad que factores como la alteración cognitiva, la incontinencia fecal o urinaria y el estado general del paciente en cuanto a nutrición y gravedad de sus patologías influyen significativamente en la génesis de las úlceras. Y aquí no hay mucho misterio, todos sabemos que aquellos pacientes que tienen incontinencia urinaria o tienen incontinencia fecal van a tener mucho mayor riesgo de hacer úlceras por presión, y también si están, ¿no es cierto?, con una alteración en su nutrición, están muy enflaquecidos, también todo lo que son prominencias óseas van a sufrir, ¿no es cierto?, de úlceras por presión. Dentro de la prevención y el manejo de enfermería, tiene que ver con específicamente el manejo de los factores de riesgo, ¿ya? Evitar, ¿no es cierto?, la sudoración, evitar la excesiva humedad en la zona, evitar, ¿no es cierto?, la posición continua en un mismo lugar, etcétera, etcétera, que son cosas que ustedes ya saben. Dentro de otras medidas de carácter más tecnológico, si ustedes quieren, vamos a tener el colchón antiescara, la movilización frecuente, los ejercicios pasivos, la lubricación, los liberadores de presión, mantener la cama estirada, evitar el arrastre al movilizar, los cambios de posición frecuente, ¿no es cierto?, que sea cambiar de posición no de un lado hacia el otro, sino que de estar acostado a sentarse. El manejo del dolor producido por las úlceras es muy importante, ya que contribuye con la mejoría más rápida y cooperación más activa del paciente. Si tenemos un paciente que tiene una úlcera por presión a nivel sacro y está sufriendo de mucho dolor, lo más probable es que no quiera que le hagan nada porque le duele, ¿no es cierto? Pero si nosotros somos capaces de manejar ese dolor, vamos a tener mejor cooperación de ese paciente. En relación a la debilidad muscular, la baja de peso y la osteoporosis, tenemos que efectuar ejercicios graduados y de ambulación temprana, ¿ya? Y estos van a ser efectivos aún en los pacientes con más años y más frágiles. Es frecuente encontrar la hipercalcemia en estos pacientes, la cual se revierte con el ejercicio. Acuérdense que la hipercalcemia, o sea, la salida Mónica, no entiendo tu comentario. La Daniela Rivas estaba en la no sé qué, en el no sé qué. Ya, escríbemelo bien, Mónica, porque no entendí. Entonces, para continuar con el hilo, cuando recordemos que la hipercalcemia en los pacientes adultos mayores se produce porque escapa el calcio de los huesos, ¿ya? Y para que el calcio no escape de los huesos, tenemos que consumir fósforo y vitamina D, pero además tenemos que estimular la retención de calcio a nivel de los huesos con el ejercicio, ¿ya? Ya, sigamos, antes que se me vaya la onda. El acortamiento y las retracciones musculares, que esto es lo que ocurre, ¿no es cierto?, con el pie de las bailarinas de ballet, con, ¿cómo se llama esto?, el uso de los tacos, ¿ya? Y pueden ser evitados por la temprana instalación de ejercicios para mantener o mejorar rangos de movilidad articular. Ahora,
Cambiar al paciente inmóvil desde su cama a una silla no es suficiente, pues se pueden producir acortamientos de los músculos isquiotibiales en 90 grados o más de las rodillas. Por lo tanto, igual, aunque usted siente al paciente al borde de la cama o hacia una silla, si no mueve esa extremidad, va a producir un acortamiento del músculo isquiotibial. ¿Ya? Por lo tanto, va a tener que hacer ejercicios pasivos de las extremidades inferiores y ejercicios, ¿no es cierto?, ojalá activos en cama en forma progresiva. ¿Ya? La trombosis profunda, que esto también es una patología que ustedes ya debieran manejar, tiene una altísima morbimortalidad, ¿no es cierto?, y acarrea los problemas tromboembolíticos, que derivan de la inmovilidad. ¿Ya? O sea, la trombosis profunda puede ser tanto la causa como una consecuencia de la inmovilidad. La presencia de trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar pueden darse en pacientes que por el solo hecho de estar inmóviles y en mucho mayor medida en aquellos que tienen factores congénitos condicionantes para estas enfermedades. Todas aquellas personas que tienen alteración en la cascada de coagulación, ¿no es cierto? Vamos a tener que, si además los dejamos mucho tiempo inmóviles, vamos a tener una trombosis venosa profunda o un tromboembolismo pulmonar. ¿Cuál es la medida para prevenir la trombosis venosa profunda, chiquillos? ¿O el tromboembolismo pulmonar? Las medias antiembólicas, ya, esa es una. ¿Cuál otra? El uso de coagulantes orales o inyectables de acuerdo a la patología de base del paciente. ¿Ya? Así que ojo con eso. Recuerden que aquellos pacientes que están inmóviles tienen que tener alguna anticoagulación o al menos algún antiagregante plaquetario para prevenir el TEP y la TBP. Las medidas para evitar estas complicaciones junto al ejercicio físico son la utilización de heparina profiláctica o de bajo peso molecular o algún otro anticoagulante, ¿no es cierto?, ya sea inyectable o oral, como dice acá, no fraccionada o de bajo peso molecular, o el vendaje intermitente de extremidades inferiores. Las medidas antiembólicas son muy buenas siempre y cuando se usen bien, ¿ya? Aquí no es cosa de poner las medidas antiembólicas y no sacarlas nunca más, sino que tiene que haber un descanso de la extremidad cada cierto rato. Por lo tanto, si usted la puso a las 8 de la mañana, por lo menos a las 4 de la tarde, hágale, bájelas un rato, deje descansar a ese paciente y después las vuelve a subir hasta las 8 de la noche de ese día, ¿ya? Por lo menos un intervalo 2 o 3 veces al día, cambiar, digamos, hacer descansar esa, ¿cómo se llama esto? Esa extremidad. En relación a la incontinencia urinaria y fecal, es frecuente que estos pacientes sufran de incontinencia fecal secundaria al impacto fecal, ¿no es cierto?, a la impactación fecal, con pseudodiarrea y luego incontinencia urinaria por fecaloma. ¿Ya? Estos pacientes que sufren de impactación fecal, que tienen esas fecas duras atrapadas en el recto y que hay que sacarlas, ¿no es cierto?, de manera manual, después de sacar esa impactación fecal, generalmente causan con una pseudodiarrea por acumulación y finalmente el fecaloma que se produce les va a producir compresión hacia la vejiga y eso les va a producir la incontinencia urinaria. Por lo tanto, como medida preventiva, vamos a tener que realizar un tacto rectal frente a la sospecha de este cuadro y manejarse con una dieta rica en fibra, líquido abundante y uso de prokinéticos para prevenir la aparición de constipación y sus consecuencias. ¿Ya? Recuerden que la constipación, chiquillos, que es una palabra que en general se usa muy mal, la constipación no tiene que ver con estar resfriado, tiene que ver con estar constipado, o sea, con estar con que uno no ha podido ir al baño, hacer del 2, como dicen ustedes, por lo tanto está constipado, ¿ya? Así que ojo al que esté resfriado y diga que está constipado, yo diría que es más congestionado, ¿de acuerdo? Sigamos. Y dieta rica, bla, 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 tacto rectal, ya, perfecto.
¿Dudas, chiquillos? Hasta aquí. Creo que con esto estamos listos con esta clase.